Así que bueno, yo terminé con toda esta parte que es el sistema de alimentación de combustible. Acá yo tengo que mirar. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Voy a intentar darle arranque al motor de la camioneta y bueno, para eso hay que empezar a instalarle unas cuantas cosas, ¿no? Pero antes que nada voy a pedirles que se suscriban a mi canal si es que miran mis videos y aún no están suscritos. Saben que eso me ayuda un montón. Denle like, comenten cualquier cosa. Tengo acá entonces tanque de combustible, los sunchos, tubo de carga, manguera de admisión y retorno de combustible. Y esta es la manguera que yo les contaba que sale del venteo de gases y venía hasta atrás. En realidad creo que estaba libre nomás. Pero bueno, una de las cosas que voy a arrancar a hacer para poder darle arranque al motor es instalarle el tanque de combustible. Así ya podemos alimentar la bomba inyectora. Vamos a limpiar bien todo el tanque de combustible por fuera. Lo instalamos ya en la camioneta y bueno, vamos a limpiar esto y las mangueras. Estas están todas recontra duras y resecas. Así que bueno, voy a arrancar con esto y después vemos cómo sigo. Muy bien, ya tengo el tanque de combustible todo limpito y bueno, como vieron le hicimos una manito de pintura para que quede más prolijo. Aquí tenemos los sunchos también, ya están pintados, y por aquí tubo de carga también, ya lo limpié, le saqué todo el óxido y bueno, por supuesto una manito de pintura en color negro. Y por acá tenemos una serie de mangueras, abrazaderas nuevas ahí para instalárselas, las gomas estas que las estuve limpiando bien. Aquí tenemos las grampitas que van en la carrocería que sujetan las mangueras de admisión y retorno. Y bueno, esta es la tapa que, como verán, ya está rota, rajada y la traba no vuelve, así que compré una tapa para el tanque de combustible nueva. La verdad se ve de buena calidad, sí, es metálica. Y bueno, por aquí está el medidor o el flotante, ¿no?, de combustible, que ya también lo estuve haciendo una buena limpieza y bueno, verifiqué que funcione. Para eso lo que hago es verificar la variación de la resistencia. Para eso lo que hago es utilizar un tester, ¿no?, que lo pongo en escala de ohmios. En este caso le puse en la escala de 200 nomás. Y a medida que yo voy variando la posición del flotante, pueden ver cómo va aumentando o disminuyendo el valor de la resistencia. Ahí está marcando 40.8 ohms y bueno, y a medida que yo bajo pueden ver cómo va aumentando. O sea que el medidor está funcionando perfectamente. Así que esto ya está para instalarlo nomás. Vamos a hacer eso. Ya levanté la camioneta, la puse ahí sobre los caballetes. Me preparé mi camilla y voy a tirarme abajo. Entonces vamos a montar el tanque de combustible. Esto va con dos sunchos. En un extremo va enganchado en la carrocería y en el otro punto van con estas tuercas. Creo que esta tarea es relativamente sencilla, así que me tiro abajo la camioneta y me pongo a instalar el tanque de combustible y las líneas.
Muy bien, entonces ya terminé de instalar la alimentación aquí y el retorno de combustible desde la bomba inyectora, ¿no es cierto? Tenemos por aquí la manguera que viene del tanque de combustible, no alimenta aquí al soporte este donde va el portafiltros. Aquí tengo que colocar el ojal este con una arandela de bronce del lado de adentro y otra del lado de afuera del tornillo perforado este. Ingresa el combustible, pasa por el filtro, ¿no es cierto?, que este es nuevo, y luego sale por aquí. También de la misma manera se coloca una arandela de bronce por debajo y otra por encima del ojal este, y aquí alimentamos a la bomba inyectora con combustible. También hice ya la conexión de las mangueritas de retorno de los inyectores, ¿no? Están todos conectados, y por aquí sale el retorno de combustible hacia el tanque, ¿no es cierto?, que es esta manguera que va acá. Ambas se dirigen por aquí abajo. Ahí ya está uno de los soportes de estas grampitas que sujetan. Tienen todo por debajo de la carrocería con estas grampitas, y luego aquí unimos estas dos mangueras rígidas con las mangueras de goma flexibles recubierta en tela, marcada la manguera que es de admisión de combustible. Bueno, y esta sería la de retorno, que bueno, me quedó un poco largo así porque no recuerdo bien en qué parte iba, en qué soporte. Aquí hay un pedacito de chapa, capaz van atadas acá, pero no recuerdo bien. Eso lo corregiré después cuando instale las líneas de freno y ahí pueda corroborar bien en dónde van sujetas las mangueras de combustible, pero por ahora la dejamos así. Fijé también el tanque de combustible con los respectivos sunchos. Aquí colocamos las dos tuercas y ya pasamos las mangueras también. Tenemos por aquí esta manguera, estas dos mangueras pequeñitas, y esta otra que es un poco más gruesa. Aquí estas sí van sujetas acá en este soportecito ahí en la chapa, y les até con un precinto como para que queden quietas. Estas mangueras cumplen la función, ¿no?, de respiradero, y que permita que los gases fluyan libremente por el sistema. Y bueno, además, al estar una de estas mangueritas libres, permite que el tanque esté abierto a la atmósfera. Y bueno, por aquí está el tubo de carga que pasa a través de una junta de goma entrando al tanque. Por aquí suben estas mangueras que le dije de gases, y bueno, aquí está la de carga con su respectiva goma acá que va en la carrocería. Por aquí se puede ver lo que sería el sistema de flotante. Acá yo tengo acceso al flotante por si hay que hacer alguna reparación o algo. Ahí están los pines de conexión después para la parte eléctrica. Y bueno, arriba va esta tapa con esta arandela de goma así, y se la fija con sus respectivos tornillitos ahí. Bueno, por último también coloqué la tapa de combustible. Esta es inclusive mejor que la otra porque es de carcasa metálica ahí, pero tiene un problema estético para mí, y es una vez que está puesta se ven ahí los tornillitos del lado de atrás. Como la otra era toda redonda así, entonces no se veían. Capaz que le tenga que fabricar alguna arandela de goma o algo por detrás, no sé, ya voy a ver. No sé qué tan malo se ven los tornillitos ahí, pero bueno, esta es la tapa que conseguí. La metálica es la única que venía, era en este modelo. Así que bueno, ya terminé con toda esta parte de alimentación de combustible. Quedaría a ver entonces un poco la parte eléctrica, que es por lo que voy a continuar. Me queda la parte eléctrica, y bueno, ya capaz que instale también lo que es el sistema de agua, refrigeración.
bueno, creo que ya está todo como para darle arranque al motor. Ya terminé de hacer la instalación eléctrica necesaria para que arranque. Voy a estar haciendo uso de mi tablero que me fabriqué aquella vez para arrancar el motor del Fiat 147. Tenemos contacto, aquí me indica, este testigo me indica que haya o no presión de aceite, y con esto le damos ignición al motor. ¿Qué conexiones hice? Bueno, pues alimenté con positivo de contacto a la electroválvula que me permite el paso de combustible, ¿no?, de la bomba inyectora a los inyectores. Bueno, también conecté por aquí atrás el bulbo de presión de aceite y este cable verde que es que va al solenoide ahí del burro de arranque. Antes de darle arranque, lo que voy a hacer es encender las bujías incandescentes, ¿no?, las precalentadoras, mediante este cable negro también de 6 milímetros cuadrados de sección, y ese viene acá y pueden ver que funcionan las bujías porque yo toco y larga un chispazo, quiere decir que empieza a circular corriente. Bueno, y en cuanto a la parte de combustible, ya llené todo el filtro de combustible y se ve la bomba con combustible como me vieron ahí, con una jeringa y una manguera. La bajada del múltiple de escape, ¿no? Así que está ahí un tramo del caño de escape que conecté como para que no salgan todos los gases producto de la combustión acá nomás en el vano. Sí, el ruidazo va a ser igual, esto va a ser un quilombo, pero bueno. Y otra cosa que estuve haciendo fue aquí, me inventé como este soporte con una varilla roscada y bueno, unas tuercas para poder embragar la caja. Así, de esa forma yo desacoplo la caja del motor, ya que la misma no tiene aceite, entonces no quiero que gire. Ya llené el motor aceite también, como vieron, la marca está un poquito por encima de la correspondiente, pero bueno, hay que llenar todavía el filtro de aceite y quizás ahí tenga que agregarle más aceite todavía, porque no llegué a usar los 4 litros, todavía me falta un poco más de medio litro. Estoy utilizando este aceite de móvil, no es propaganda a la marca ni nada, esta es la recomendable según manual, como pueden ver ahí, y bueno, cumple con las especificaciones para motor diésel. Hay otras que son un poco más caras, pero bueno, eso es para turbo diésel y todo eso, así que por ahora voy a estar utilizando esto. Totales, quiero comprobar que el motor arranque, va a ser solo para las primeras pruebas. Estoy bastante nervioso, le voy a decir la verdad. Voy a cruzar los dedos, espero que salga todo bien y voy a compartir con ustedes mi experiencia en tiempo real. Venimos a mi panel acá, tenemos contacto y se energiza, se puede escuchar que se abre la electroválvula de la bomba inyectora. Voy a hacer un último chequeo de todo y ya pongo la cámara en el trípode y vemos qué sucede. Voy a hacer girar el motor primero sin admisión de combustible, así que le voy a desconectar la electroválvula para que no inyecte combustible la bomba. Entonces voy a hacer girar nomás primero el motor con el burro. No tiene fuerza la batería. Voy a buscar la batería del 147. Muy bien, veamos qué pasa ahora. Bueno, esto no va a funcionar. La batería del 147 es chica, obviamente, para motor naftero, y
Voy a mandar a cargar entonces la batería del Saveiro y vuelvo con ustedes cuando ya tenga eso listo, o sea que va a ser para mañana recién. Y bueno, vamos a continuar por donde me quedé ahí. Antes que nada, por supuesto, quiero recordarles a todos los que miran mis videos y bueno, no están suscritos aún a mi canal, por favor, que se suscriban. Saben que eso me ayuda un montón. Y bueno, por supuesto, déjenme un comentario, cualquier cosa. Leo todos los comentarios, la verdad. Y bueno, un me gusta también no vendría nada mal. Acá está el soportecito que me había fabricado para poder embragar, ¿no? La caja de cambios. Esto va, yo no sé si se ve porque parece que no se ve nada. Va acá enganchado el ojalcito este en la pata que acciona la crapodina, ¿no? Y aquí en el soporte del embrague con la tuerca lo voy apretando, entonces de esta manera esto se va comprimiendo y así acciona el embrague. Lo había sacado porque no quería dejarlo toda la noche ahí, tantas horas a la placa de embrague accionada, así que bueno, esto también voy a tener que volver a instalarlo nomás. No pude hacer arrancar el motor porque tuve que mandar la batería a cargar. Y bueno, va a estar para hoy al mediodía recién, así que voy a estar adelantando otras cosas. Voy a instalarle entonces ya el circuito de refrigeración al motor. Tengo acá el radiador, el depósito, bueno, aquí las mangueras nuevas. Termino de hacer eso y después sí ya me voy a buscar la batería y ya podemos intentar darle arranque al motor, inclusive con todo el circuito de refrigerante ya instalado. Así que me voy a poner a darle una limpieza al radiador. Ahí podemos ver por dentro, se ve bastante limpio, no sé si se ve algo. Igual vamos a estar haciéndole circular un poco de agua como para sacar un poco de mugre si es que tiene. Pero se acuerdan que el líquido refrigerante de esta camioneta salió recontra limpio el día que yo desarmé el motor. Si no recuerdan, vayan a mirar ese video ahí. No voy a perder más tiempo, me voy a poner a limpiar esto entonces. Limpio el depósito también. Instalamos en la camioneta, vamos a buscar la batería y probamos a darle arranque al motor. Muy bien, ya estoy para darle arranque al motor de la Saveiro. Acabo de ir a buscar la batería, ya está cargada. Como vieron, ya instalé todo el sistema para el circuito refrigerante. Bueno, para lograr esta terminación aquí en el radiador, lo que hice, le pasé un poco con el cepillo de acero y después lo terminé acá con estas lijas.
que son 220 y 280. Y bueno, ahora me resta cargar nomás todo el depósito, bueno, todo el circuito, ¿no? Con líquido refrigerante es lo que voy a estar haciendo. Y bueno, vamos a hacer lo mismo que habíamos quedado, ¿no? Primero quiero hacer girar el motor sin darle combustible para que no encienda, simplemente hacerlo girar, y para eso voy a estar haciendo uso de los cables originales. Aquí tengo, este va conectado al burro. Este lo puse ahí en la pata del motor. Este va a estar para el negativo, ¿no? De la batería, porque me parece que esto, o sea, si bien no está mal el grosor del cable, pero cuando vos lo pones acá, la mordaza es muy chica. Quizás para hacer puente anda esto, pero me di cuenta que calentaba mucho esta partecita de la pinza, y era, imagínate que toda la corriente queriendo circular por estos dientecitos, no hay un buen contacto, ¿no? Una buena transmisión de la corriente a través de estos dientecitos. Por eso voy a estar usando los terminales de la batería originales. Así que bueno, primero voy a probar acá conectar la batería a que gire el motor, como yo quería hacer eso antes. Ahí ya conecté la batería, tenemos contacto, está sin alimentación de combustible porque acá ya desconecté. Vamos a hacer girar nomás el motor. Muy bien, por lo menos ahora ya gira el motor. Bueno, no quiero gastarme toda la batería, así que unas vueltas más. Gira medio pesado igual, me parece, ¿eh? Bueno, voy a conectar la electroválvula de la bomba inyectora y vamos a ver si arranca esta cosa. Bueno, muy bien, ya está todo entonces. Está todo como lo dejé ayer. Ya está embragado también, así que no va a girar la caja. Voy a conectar acá la electroválvula. Vamos a conectar por unos segundos las resistencias. Parece que gira pesado. Bueno, presión de aceite levanta porque se apaga el testigo. Voy a sacar un inyector. Bueno, acabo de notar que no está saliendo combustible por los conductos del inyector 1 y 3. Pueden ver ahí, el inyector número 1 está seco. El 2 sí, tiene inyección. El 3 tampoco, recontra seco. Y el 4 también. Está inyectando bien. No sale combustible de la bomba inyectora. Bueno, definitivamente no está saliendo combustible por el inyector, o sea, por la cañería, ¿no? De inyector número 1 y número 3. Bueno,
confirmado que no inyectan los inyectores 1 y 3. Miren, esto está re seco. Ahí en el 2 le conecté una manguerita para no hacer enchastre. Ahí pueden ver que hay combustible. Y en el 4 también. O sea que le sigo dando. Y el 4 y el 2 inyectan, pero el 1 y el 3 no. No, definitivamente no está inyectando la bomba, cilindro, la salida para el cilindro 1 y 3. Así que bueno, inclusive ya le aflojé todos los inyectores, hice girar el motor sin los inyectores porque por ahí giraba medio pesado, necesitaba más velocidad de giro la bomba para poder cebarla bien, no sé. Hice todo eso y sigo sin conseguir que salga combustible por inyector 1 y 3, así que voy a sacar la bomba. Bueno, muy bien, ya está esto fuera. Ay, 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 qué bajón. La verdad estaba re entusiasmado con darle arranque al motor de la Volkswagen, pero bueno, evidentemente está teniendo un problema la bomba, no sé de qué onda, voy a volver a mandar a revisarla nuevamente para que chequeen a ver qué es lo que tiene. Como les digo, no está inyectando en el cilindro 1 y 3. Y bueno, vamos a ver cuántos días tardan con todo esto. Así que por ahora voy a dejar el video por acá. Así que nada, como ya saben, si les gustó, si les entretuvo, bueno, ya tenemos instalado el sistema de refrigeración y el tanque de combustible en la camioneta por lo menos. Esta sonrisa es para ustedes, pero bueno, obviamente que estoy un poco bajoneado porque esto va a llevar un buen tiempo, porque hasta que lo revisen y todo, ya veo que por lo menos van a tener 2 semanas con esto. Voy a llevar a volver a chequear entonces la bomba, a ver qué onda, y sin mucho más para decirles, me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau.